Bueno, buen viernes, ¿cómo andan? Bienvenido a un nuevo episodio de Algoritmo del Campo. En este caso lo vamos a tener a Nico Rabia, que hace 15 días que no lo tenemos, bastante cosa por actualizar, así que le damos la bienvenida a Nico, ahí lo sube el escenario. Nico, ¿cómo estás? Buenas, Fede, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Pasamos factura, loco, ahí. Nada, igual pasó de todo estos 15 No, días. Vamos a hablar de un montón de cosas. perfecto, perfecto. Yo de mi parte tengo para hablar un poco de lo que viene siendo el mercado de carne. Vamos a hablar un poco de lo que están cotizando los granos y cómo estamos en tema de exportaciones y eso. Y por último, un poco de política agropecuaria, ¿no? Con el tema de retenciones y demás cosas. ¿Querés arrancar vos, Nico, con algo y después sigo yo? Dale, vamos. Dale, ahí te subo al escenario. Bien, para arrancar un poquito, vamos a hablar un poco del dólar. ¿Qué está pasando en estos últimos semanas, 15 días que no estuve? Vemos gráficamente que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que estamos en una tendencia, por lo menos de corto plazo, alcista para el dólar en Argentina. Algo muy loco, ¿no? Que yo lo hablaba con un amigo, como se está sincerando un poco. Inflación a la baja, dólar al alza. La verdad que lo que siempre se hablaba, bueno, dólar atrasado, dólar justo adelantado. Bueno, hoy por hoy el dólar está subiendo con una inflación y con unas tasas a la baja. Eso la verdad que es muy, pero muy positivo, pensándolo en mayor competitividad a nivel internacional. Estamos en este momento en 1430. Zona de resistencia, si vemos en los últimos meses de 2025, principio de 2026, zona donde hizo de soporte y ahora estaría haciendo de resistencia como también ha pasado en octubre de 2025. Eh, Acá vemos un canal alcista donde tenemos dos toques a la parte baja del canal, un toque si querés dos acá, no sé si lo contaría, pero bueno, veremos para qué lo resuelve. En caso de subir, estaríamos hablando de los casi 1500. En caso de baja, tenemos un soporte en los 1415 para después, si rompemos esto, ir a la base del canal en 1410 aproximadamente. Ahora, hablando un poquito de Argentina, vamos a pasar el Merval. Algo también no menor, en el martes, si no me equivoco, hubo una recapitalización de Argentina como han visto probablemente en muchos medios. La calificadora S&P Global le subió la calificación de triple C más a B menos a la deuda soberana. Lo que vimos en el día de ayer, una suba del casi 8% para el Merval en su conjunto, pero con papeles como principalmente los bancos, Superville, Galicia, Banco Macro y demás, subiendo más de un 10% dentro de la rueda. La verdad que un día de mucha, pero mucha suba para los mercados argentinos. También dándose la suba de los bonos. A ver, tengo para mostrarlo acá. Vemos que en el día de ayer bonos como la L41 tuvieron una suba del casi 2,5%. Lo mismo para el GD41, la verdad que 3% de suba. Son subas que no estamos acostumbrados, lógicamente, a ver un instrumento de renta fija como lo es en este caso los bonos. Un poco más acostumbrados a verlo en la parte de acciones, ¿no? De ADRs, que tiene una volatilidad bastante más importante. Eh, Así que nada, de momento tendencia de corto por lo menos alcista. Bastante divergencia en RSI, esto lo mencionamos ya en algunos capítulos anteriores, si lo quieren repasar. Es básicamente que el gráfico hace un nuevo high y el indicador no hace nuevo high o incluso queda por debajo del high anterior. Vemos acá, para verlo gráficamente sería esta la divergencia. Ahí estamos.
Acá vemos un RSI en valores apenas menores al pico anterior y vemos un gráfico que hoy por hoy está más alto que ese pico. Entonces, eso es lo que vemos, es una divergencia. ¿Qué nos dice esto? Bien, a priori una divergencia de RSI nos muestra una posible corrección, una posible baja. Estamos en valores, si vemos, desde enero del 2025, noviembre del 2024, no, diciembre del 2024, valores cercanos a los 2240. Veremos cómo evoluciona. La verdad que pareciera darse una pequeña corrección, por lo menos al soporte de los 2100, y después veremos para qué lado evoluciona. Pero bueno, de corto plazo Argentina está alcista. Yo creo que la tendencia mayor es a la baja, pero bueno, veremos cómo se va dando en el valor de las ruedas. Eh, Pasando ahora a Estados Unidos, vamos al S&P. S&P que veníamos hablando, yo hace bastante venía diciendo, vos sabés que sube, pero sube con poca gana, sube raro, sube agotado. Hablábamos de divergencias. Bien, tuvimos este high en RSI, que si vemos el high en el gráfico fue acá, o sea, claramente hay una divergencia muy marcada. Lo que ya veníamos hablando de, che, esto puede seguir subiendo, sí, obviamente, pero la verdad que de corto plazo no me parecería raro una corrección y es lo que vimos las últimas semanas. Ahora una leve recuperación, pero bueno, veremos si esto terminó acá y ahora es para arriba o si esto hace una pequeña suba y después vuelve a esta zona. Eh, Obviamente yo en este momento no estoy comprado en S&P, no me gustaría entrar por una expectativa de decir, bueno, mira, con que venga a máximos nuevamente es un 3% de suba. Y la verdad que arriesgarte por un 3% yo no lo veo muy viable. Eh, ¿Qué más? Vamos al Nasdaq, no sé si tenés algo para decir de eso, del S&P o de algo. Sí, particularmente del S&P que venía marcando divergencia, ¿no? Subía medio raro. Y bueno, obviamente se está esperando una correctiva por más allá de que en RSI particularmente dos veces como que se voló y no tenía más. Y seguía subiendo y bueno, también comentar, bueno, lo vas a comentar vos, Nico, el tema de la salida a bolsa de SpaceX, que estamos esperando la cotización. Quizás muchos fondos de lo que estaban ahí, por ahí retiraron un poco y está habiendo como un movimiento hacia ese nuevo activo que empieza a cotizar en bolsa, ¿no? Así es. Primero, ¿hasta dónde, antes de pasar al Nasdaq, hasta dónde podría subir el S&P de momento? Y yo la verdad que me gusta mucho la zona de los 7470. Es una zona en la cual lo veo muy viable que vaya. Y con respecto a lo que decía Fede, sí, a ver, hoy sale a cotizar la empresa de Elon Musk, SpaceX, dando la IPO más grande de la historia de la bolsa. Una IPO, para el que no está en el tema, es básicamente una oferta inicial, una oferta pública inicial, es cuando una empresa privada que no está en la bolsa arranca a cotizar en la bolsa. Eh, Juntó 75.000 millones de dólares y cuando vos haces una IPO, como en este caso, no es que yo compro a Fede, en realidad yo le compro a Elon Max una parte de su empresa, por ende hay un gran flujo de liquidez que se va del mercado, por ende si vos querés comprar un activo que no está en bolsa, tenés que salir de otro para sacar plata del mercado y veníamos hablando de una posible rotación eh, que se podía dar en estos días previos. Yo creo que este día fue el gran caso, más allá de lo que fue Medio Oriente y demás, pero yo creo que en estos días vimos una rotación muy grande de lo que es mercado actual con hipo de SpaceX. Ahora,
Bien, tengo entendido que ahora el índice que vamos a ver ahora, el Nasdaq, la iba a incluir adentro de sus activos, ¿no? De su lista. Recordemos que estos índices no son más que un listado de activos ponderados que hacen la variación diaria del índice. Y obviamente, como están los fondos, los famosos ETF, que replican, en este caso vos no podés operar directamente en Nasdaq, tenés que comprar un ETF que lo replica al índice y como el índice estaría incluyendo a SpaceX dentro de su cartera, bueno, todos los fondos que lo replican, para verdaderamente replicar a este índice, tienen que agregar a esta nueva empresa dentro de su fondo. ¿Esto qué hace? Y bueno, obviamente va a haber una rotación mucho más grande, porque si vos pensás, bueno, es solamente institucionales o retail, todos inversores chicos, no. Ahora también hay fondos de ETF que sí o sí tienen que comprarla, porque si no, claramente no replican el activo que dicen. Entonces, bueno, eso probablemente también haga que su precio suba mucho más. En teoría, no tenemos el gráfico todavía, estuve mirando hace un ratito, y va a salir a cotizar a $175 por acción. Eh, la verdad que técnicamente no podemos hacer nada porque no tiene historia para analizarlo. Fundamentalmente está muy, pero muy sobrevalorada. Hemos visto valuaciones de distintas calificadoras que la daban en $60, $70. Entonces, que sale a cotizar a 175 y que incluso le entre muchos fondos institucionales, y bueno, veremos a ver a qué precio cierran estos próximos días. Ahora, pasando al Nasdaq, Perfecto. bueno, la visión general es la misma, un Nasdaq que venía muy agotado, vemos divergencias, incluso, a ver, siempre la divergencia no se ven acá, se arrancan a ver siempre en el movimiento previo a la última suba. Acá vemos la primera divergencia, acá tenemos la segunda divergencia, máximo contra esto que no fue máximo, y vemos esta divergencia con respecto a esta. Así que, así que nada, de momento, misma teoría que el S&P, esperarla de afuera, ver hasta dónde corrige para después sí volver a ingresar a aquellos que les guste este activo. Yo en lo personal no soy tanto de operar índices, una cuestión de que me gusta más operar acciones específicas que comprar 500 acciones que no sé ni cuáles son, así que cada uno de eso elige cómo armar su cartera, esto no son recomendaciones, obviamente. Y después, bueno, Fede, tenemos un montón más, no sé si vos querés echar con algo tuyo y después Sí, pasamos a los sí, commodities, ¿te parece? antes de arrancar con lo mío, nada, comparto, Nico, lo que decías vos. Si bien, bueno, en en un activo que se compone por 500 empresas, hay varias de las más conocidas o que tienen mayor capital en el mercado, pero bueno, también eh, va en el porcentaje todas las demás que no son conocidas, que esas que tienen mayor capital en el mercado termina siendo la mínima proporción, ¿no? Así es. Sí, si Eh, hoy si hubiera un índice que replica a las 7 magníficas, y bueno, ya es básicamente el 30% del SPY está ahí. Hoy el S&P tiene el 35% de su cartera en 7 activos. claro, Entonces, y tiene 500. Imagínense que hay algunos que tienen el 0,00. Entonces, prefiero armar mi propio índice en mi cartera y decir, bueno, mira, voy por este lado, voy por el otro, pero sabiendo lo que compro. Obviamente, para sí, una persona que no tiene conocimiento o el tiempo para dedicarle, sí, es una estrategia de compro todos los meses sin ver cuánto vale y listo. En un futuro va a valer más. Al que le obviamente. gusta, al que lo sigue todos los días o seguido, bueno, vemos cuándo es mejor compro o no. Así es. Bueno, Nico,
vamos a pasar un poco a lo que mencionaba debajo esto y para que me subo la primer filmina. Bueno, un poco de lo que es el mercado de carnes, lo que es granos y un poco de política agropecuaria. Bueno, como vemos ahí en pantalla, en esta primer filmina, vine con los precios de lo que es la carne. El mercado interno no tiene un desacople de la oferta, a pesar de una faena acumulada en el año que cae, como mencionábamos podcast anteriores, algunos datos, ¿no? Un 11% frente a lo que fue en 2025. Estos precios de la carne vacuna, de lo que estamos hablando, lo podemos ver en góndola que están totalmente congelados de hace aproximadamente unos 90 días, en términos nominales, ¿no? Y bueno, y caen en términos reales frente a lo que es la inflación. Y el consumidor está sustituyendo, a donde acá voy a poner la segunda filmina, y ahí vemos, ¿no? Cómo está sustituyendo con pollo y cómo la carne de cerdo en los distintos años viene creciendo de a poco, pero creciendo en fin. El pollo, lo vemos ahí, se acerca a los 47 kilos habituales por año, casi igualando la carne vacuna, que la tenemos en 47,9. Y el cerdo, marcando un récord histórico de 19,5 kilos. Me voy a los precios de Hacienda, ahí como vemos. Eh, la Hacienda de pie viene perdiendo, en términos reales, desde febrero, ¿no? Que donde estuvieron los máximos. Bueno, ahí como vemos, ¿no? Los novillos vienen 18% abajo, novillitos un 16% y vaquillonas lo sigue con 16,5%. En la semana se pudo ver baja de hasta 250 pesos por kilo en casi todas las categorías, ¿no? En el MAG. Y acá donde vuelvo a pasar de filmina, porque lo que viene a la charla en esto tiene que ver con la exportación, que es un factor clave para el sostén, ¿no? Los embarques hasta abril de este año eh, acumulan un 10% interanual, ¿no? En volumen, absorbiendo producción de que el mercado interno rechaza a precios actuales. La Bolsa de Comercio de Rosario confirma que estamos hablando del 13º mes consecutivo de caída interanual si hablamos de remisiones de faena. Saliendo un poco de la carne, y como les mencioné antes que íbamos a seguir con el tema de granos, agrego al escenario acá la filmina, donde tengo información sobre bueno, los granos más conocidos, comercializados y demás, el maíz, el fino y la soja. Bueno, esto es el informe mensual de Luzda, publicado este miércoles, que no tiene sorpresas grandes, ¿no? Si hablamos de soja, sin cambio para lo que es Argentina, lo que es Brasil, eh, esta campaña que se vino desarrollando 25-26, pero sí lo que revisó fueron al alza de los stocks en maíz y redujo la demanda de lo que es etanol, lo que empujó los futuros a la baja. El fino, podemos ver que fue el más movido,
el USDA sube estimaciones para lo que es Rusia con 88 millones de toneladas y lo siguen Ucrania y Turquía, ¿no? Aproximadamente con de 22 a 25 millones de toneladas cada uno, presionando los precios a la baja, como estamos hablando. Y en la plaza física de lo que es Rosario, la soja nos hizo ver una actividad bastante discreta, cuestionando eh, por las condiciones de demora en la cosecha, ¿no? Lo que fueron la lluvia, que lo hemos repetido reiteradas veces con Nico, acá lo que es en el sur de Santa Fe y en el noreste de Buenos Aires, también, perdón, en el noroeste de Buenos Aires. Y bueno, en tanto el maíz protagonista, con una oferta aunque un poco limitada, y los últimos lotes de soja de primera y de segunda se acentúan en estas zonas que venimos mencionando con rindes que son muy buenos, ¿no? Estamos hablando de rindes de hasta 128 quintales por hectárea en lo que es la zona de Junín, Buenos Aires, y 117 quintales por hectárea en lo que es el sur de Santa Fe. La exportación agropecuaria en los primeros 5 meses de este año 2026 vienen siendo récord, como hemos mencionado también anteriormente, pero vale la pena destacar y reafirmar estos datos con ingreso de camiones históricos en puertos que ascienden hasta casi un 75%, que esto está todo no radicado en el Gran Rosario, que viene siendo el mayor nodo de exportación mundial. Claramente la exportación sigue siendo un gran amortiguador para lo que es todo este sistema y parecería que si la dejamos de lado, la ecuación no cierra, ¿no? Nos vamos un poco a lo que es la política agropecuaria y acá subo una filmina de lo que es las retenciones y la baja, ¿no? Permanente en retenciones para lo que es fino y cebada a partir de junio, este mes corriente que estamos, hoy estamos viernes 12 de junio. El gobierno de Milei oficializó esta reducción a los derechos de exportación, ya sea para el fino y para la cebada, del 7.5 al 5.5 vigente en este mes, como venimos mencionando. Esto es una baja efectiva del 26.6% sobre el impuesto. ¿Y qué es lo bueno acá? Que esto llega antes de la siembra de la fina, 26-27, lo que se diferencia a rebajas anteriores porque permite a los productores que tomen la decisión de inversión con una señal claramente incorporada y positiva. Para la soja, la baja gradual va a ocurrir a partir de enero de 2027. Coninagro valoró esta medida y la mesa agroalimentaria advirtió que sin segmentación de beneficio favorece a los sectores que están por encima de las cooperativas y a pequeños productores. Y bueno, para volver un poco a lo anterior e ir terminando, Nico, nos vamos a ganadería, pero vamos a dos factores, hablando de Argentina y de lo que es Estados Unidos, ¿no? Factores que pueden mover la proteína animal. Acá, bueno, se destaca el biodiesel, que sigue en jaque, hablando de la parte de Argentina, está operando muy por debajo de su capacidad y depende mucho de un mercado interno, dada la falta de un esquema claro en exportación, ¿no?
Y bueno, si no vamos del lado del frente a lo que es Estados Unidos, el USDA confirmó el primer caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en lo que es Texas, sin riesgo alimentario, pero monitoreando una zona de 20 km al movimiento animal. Una novedad que tenemos que seguir de cerca, dado el impacto sobre la producción estadounidense de carnes, y también acá estaría implicando la salud, ¿no? Que dato no menor a compartir y a tener en cuenta y a monitorearlo, como venimos hablando. Bueno, esto es más o menos lo que tenía preparado para hoy, Nico. Bien, ¿Vos querés acoplar algunos precios por ahí de los granos, de lo que estuve hablando? perfecto. También no sé Vamos, te si muestro los gráficos. tenemos Uria, que lo habíamos venido viendo. Sí, dato no menor. Bueno, ya que hablas de bajas retenciones, eso es baja incertidumbre para hacia el futuro, más previsibilidad para el productor a la hora de tomar decisiones. Y así que nada, ya que mencionas esto, vamos con la uria entonces. Directamente vamos a la siembra de la fina que ya estamos entrando, así que dato no menor. Hablábamos de una uria hace un tiempo no muy lejano. Uria arriba de $800. 850 fue el máximo, 860 casi. Vemos hoy una uria que desapercibida, no se ve esto muy, en muchos lugares. Hoy vale 4.90. Muy sobrevendida si miramos ahí el RSI. Sí, sí, estuvo igual, fíjate, estuvo en sobrecompra. De Sí, enero largo. hasta abril fueron 4 meses de sobrecompra. Ahora sobrevendida, lo que te puedo decir, che, esto da un rebote, te deja una micro divergencia. Sí, es divergencia porque acá el valor está apenas por encima que de este último pico y abajo. Y el gráfico claramente no muestra eso. Pero la verdad que es un gráfico, espera que saco esto. Ocultamos las mías móviles así no se confunden. Este gráfico es horrible. No tiene volumen de operación, entonces todos los días tiene un cierre distinto. Y eso te deja estos gaps que la verdad que son muy molestos a la hora de verlo. Pero bueno, la verdad que una Uria en $490 hoy, eh, viendo también esto, la baja que hubo, si calculamos desde máximo de 858, un 43% casi de baja para la Uria bueno, a ver, en 40 días. La verdad que bastante interesante. Algo similar a lo que fue la suba también, vemos que la suba fue muy pero muy fuerte en poco tiempo, tendencia alcista sin, sin, sin dudarlo. Vemos que ni siquiera corrigió, era para arriba, lateral, y así llegó a valores de 8.58. Acá fue también mucha velocidad, estos días acá fue terrible. 27 de mayo al 28 de mayo cayó un 17%. Y después, 29 de mayo, con respecto al 28, cayó un 10% más. Así que la verdad que mucha, pero mucha volatilidad para la Uria en las últimas semanas. Y ya que hablamos de Uria, hablamos de rotaciones recién, vamos a pasar a los commodities. Arrancando por la soja, vamos a acomodar primero el gráfico. Ahí estamos. Veníamos hablando de una soja en los $450, una tendencia de corto plazo alcista que había aguantado una especie de canal y un soporte acá que estaba en los 430. Este movimiento acá, para los que no lo conocen o que no tienen mucho, no están acostumbrados al análisis técnico, esto que se ve acá es un pullback. ¿Qué significa un pullback? Es un movimiento, una corrección a una línea de tendencia, en este caso es la base del canal, y una continuación.
son estructuras o son movimientos de continuación de tendencia principal. La tendencia principal, ¿cuál era? Y bueno, claramente en este corto plazo, si vemos, era bajista y un pequeño rebote por debajo de la zona del canal. Si esto cerraba por arriba, hoy estaríamos hablando de otra cosa probablemente. Como no pudo cerrar por encima, incluso cerró por debajo. El cierre vemos que está acá. Esto lo que nos indicaba es, che, a la soja ya llegó a su fin la suba esta, veremos a dónde llega la corrección. Tenemos trazados un soporte en los 420 que ni siquiera lo testeó, fue un día lo pasó y frenó justamente en la tendencia alcista que vemos más de largo plazo, que arranca ya por el octubre de 25, que vemos que acá también quiso ir a estar por encima de tendencia de vuelta, no pudo, cerró por debajo, se confirma al segundo día por debajo. Acá quiso volver a testearla, no pudo y desde ese día estamos por debajo de la tendencia alcista. De momento 410 para la soja, veremos hasta dónde va la soja. Vamos a tirar un soporte, estamos en los $390. Si quieren ser un poquito más buenos con la soja, digamos que hay soporte en 400. Bueno, estamos a $10. Eso es una baja de un casi 2,6%, en el peor de los casos un 5%, pues obviamente veremos a cuál de los dos llega, y cómo llega para decidir si esto empieza a dar la vuelta o si todavía le falta. Vemos que acá hubo una sobrecompra, también con divergencia, lo que nos da una posible suba de corto, por lo menos de vuelta a la tendencia, para después ver cómo sigue. Hablábamos de trigo recién, vamos a pasar al gráfico ahora del trigo, un gráfico que veníamos hablando bastante de, che, la verdad que acá le costó, rompió la tendencia, volvió, sube, acá la mantuvo, acá fue, y llegamos a este día 26 de mayo, donde testea, al día siguiente la rompe y de esa fecha a hoy estamos por debajo de tendencia. Si bien hay varios soportes que nos podrían servir de freno para el trigo, el siguiente soporte está en los $210, hoy $218, así que todavía le falta una baja para ir a testearlo. Vemos que acá se lo bancó muy bien el soporte, veremos si esta vez es igual y si sigue hacia los 4, hasta los 221, perdón, o si rompe acá y ya tenemos que empezar a hablar de un trigo de $200. Eh, Acá no se ve, como en el caso anterior, vemos que la divergencia es mínima. Es cuestión de un día, pero la verdad que yo no lo tomaría como una divergencia de eso. Ver cómo evoluciona, ver si testea con la fuerza que lo hace, hasta dónde después, si en caso de que rompa, bueno, veremos cómo sucede. En este caso también podríamos decir que fue pullback, si esto se confirma la baja, fíjate que movimiento, retroceso, frena en una resistencia o en este caso hizo el soporte, viendo tendencia a la baja, hizo el soporte y ahora podría continuar una baja más. ¿Hasta dónde? Bueno, $200 yo creo que es un número, obviamente que no le gusta a nadie, pero es un número que se puede llegar a dar para el trigo en el corto plazo. Bien, hablamos de trigo, hablamos de soja, ahora vamos De con la el uria. maíz, laure también. Eh, Maíz, a ver, vamos el gráfico primero. No quiero que la gente se desmaye cuando ve este gráfico. No cambió mucho, bien. Tendencia que ya claramente se rompió, vamos a sacarlo. Vemos en la zona en la cual estamos, $160 una baja, perdón, bastante fuerte. A ver, el 5 de mayo llegó a valer 192 y hoy está cotizando a 164. Una baja mayor al 14,5%. La verdad que interesante baja para el maíz. Vemos acá un soporte que hizo su trabajo.
Es más, lo tiro un poquito más atrás. Me voy acá y digo resistencia, soporte, 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 soporte nuevamente, dos veces incluso. Un soporte bastante firme. Eh, en Pero ese este gap hay caso, que cerrarlo. y estamos a nada, sí, yo creo que acá podemos ver una corrección y después una última baja cerrando esta zona del gap. Vamos a ver, yo creo que esto todavía le falta corrección, no terminó, yo acá veo 1, 2, 3, me faltaría una suba más y una corrección. Vamos a ver en ese caso a dónde podría llegar ahí. Bueno, está entre los $175 y los 170. Es esta zona donde podríamos ver el maíz en los próximos días, en caso de que aguante el soporte, como decíamos recién. Si esto se rompe, y bueno, ya capaz que vayamos directamente a cerrarlo, no hay tanta diferencia. A ver, de valores actuales a ese gap tenemos un 5% más de baja. Obviamente que no es lindo estar acá adentro viendo cómo baja un 5% más, después baja un 15%, pero bueno, la verdad que viendo este gráfico en general, suele tener muchas zonas de gaps el maíz, vemos que ha dejado gaps por todos lados. Gap es, para que no hacer un poquito de docencia también, ya que estamos, es una diferencia entre el precio del cierre del día anterior y el precio de apertura de hoy. Entonces, acá cerró a un valor de 150 y al día siguiente abrió a un valor de 160. Esa diferencia no la tenemos en los futuros porque claramente están 24/7 operando. Como las En, criptomonedas, igual. en todo lo que es, sí, en todo lo que es futuro índices y demás, no se ve tanto. En cripto también, cripto es 24/7, no existe los feriados, no existe los domingos, nada. Eh, Cosa que sí pasa en el mercado tradicional. Y eso nos hace ver estos gaps así tan, pero tan marcados. La verdad que son gaps muy interesantes. Así que nada, sí, tendría que ir a cerrarlo. Eso es de manual. Veremos si lo cierran 5 movimientos ahora, hace una suba y después 5 más. O si hasta acá llegó, sube y después corrige un poquito más y ya estaríamos. Vamos a ir evaluándolo eso con el correr de los vivos. Bueno, Eh, ¿Querés hablar del petróleo? nos estamos La verdad olvidando que del famoso crudo. ¿Cómo, sí, cómo quedó el tema de Hormuz? Declaran la paz y se bombardean, declaran la mira, guerra y hacen la paz. Está sí, yo la verdad complicado eso. que ya no creo más nada. Sinceramente, Donald perdió toda la confianza del mercado, la perdió. Un tipo que te dice de la mañana, voy a tomar la isla de Kark, que para el que no sabe qué es la isla de Kark, es la isla por la cual Irán exporta el 90% de su petróleo, o sea, punto estratégico 100%. Sí. Y a las 4 horas dice, no muchachos, los B2 que estaban viajando para tirar bombas en Irán ahora pegaron la vuelta, hay 4 días de paz, tranquilos, no pasa nada, veremos si podemos negociar de vuelta. Yo la verdad que ya no creo más nada. A ver, a la larga, llevamos 4 meses de guerra, esto pasa como pasó Rusia y Ucrania, eso es de manual. Che, todos los días se hablaba de esto, ahora se habla solamente de Adorni, pero después, no, Ucrania era todos los días Ucrania, Rusia, Ucrania, Rusia. Después, yo le pregunto a ustedes que están de otro lado, ¿qué saben de Ucrania y de Rusia hoy? Nada. Hace cuatro Siguen años en están en guerra, guerra, no se sabe nada. pero no se No, sabe nada. no, terrible. Entonces, Yo esto, creo que no si debe no, quedar más nada por romper. no, ya no queda nada, hace rato. Eh, Como es, encima todo esto es muy cómico porque Donald te dice, che, yo liberé el estrecho de Hormuz, ahora Irán firma un acuerdo de paz renunciando al proyecto nuclear. A los 2 minutos sale Irán, yo nunca firmé eso. Ok, de vuelta Claro. bloqueo el estrecho de Hormuz. Irán que hizo un acuerdo de paz donde Estados Unidos le devuelve la plata que le confiscó eh, por haber
hecho un peaje en su momento en el estrecho. Salta a Estados Unidos y dice, no, yo nunca firmé nada. Entonces es como que, che, flaco, ya Claro, está, no le cree más nadie. Así que, nada, veremos qué sucede. El petróleo hoy está cotizando $88. Un petróleo que la verdad muestra un cansancio bastante grande en el mercado. Ya no le cree más nadie a ninguno de los dos, básicamente. Vemos que el primer día era una vorágine terrible de suba, de incertidumbre, y ahora es, bueno, sí, dale. A ver qué dijeron ahora. Ah, hay paz, bueno. Pum, cada entrega un paso en Irán. Che, no, pero hay guerra, no pasa nada. Entonces, es un día a día a ver cómo evoluciona y sinceramente no hay mucho más análisis que hacerle. ¿Esto para qué lado va a resolver? Y la verdad que si lo vemos así, no hay nada claro. Hay un gráfico que se ve un poquito más, este es el Brent. Después hay un gráfico que es el C1, si no me equivoco. Esto es en vivo, puede salir mal. CL1, acá, creo que es este. Acá, exactamente, este gráfico me gustaba. Acá tenemos claramente una especie de triángulo marcado, que el triángulo, ¿cómo se opera un triángulo? Esto, seguimos haciendo un poquito de docencia ya que estamos. Un triángulo se opera cuando rompe. ¿Qué significa esto? Y si el triángulo rompe por acá abajo, esto es a la baja. Si el triángulo hace una suba, llega acá y te rompe, y bueno, el petróleo va a $150. Eso es una forma de operar en un triángulo. En este caso se ve bastante claro un triángulo, si bien alguno me podría decir, che, está raro. Está raro, sí, está raro. ¿Se puede cerrar? Sí, se cierra. No quiero serlo muy técnico, pero se cierra. Así que nada. está raro Confía porque en que se... las noticias son raras. Sí, no hay un movimiento Tan- claro, es todo solapado. Y la verdad que está bueno, porque dice, che, ya está terminando. Pero, ¿para qué lo va? ¿Para abajo y claro, esto se hace crema, como dicen en el mercado? ¿O sube un poco más y veremos qué pasa después? Así que nada, seguimos monitoreando el petróleo, vemos tendencia, eh, una base, podríamos decir, del triángulo. Tendencia no hay acá, esto es lateral, eso es desde ya. Tiene un poquito de pendiente, pero es lateral. Así que nada, veremos cómo sucede, si rompe por acá abajo, bueno, ya tendríamos que hablar un petróleo en $65 de vuelta, en $60 de vuelta, previo a lo que fue todo el conflicto. Vemos que pasamos de un petróleo de $54 a un petróleo de 120. Entonces, la suba fue brutal. Veremos qué pasa si esto se sincera y si vuelve a valores previos al conflicto o si nos quedamos como una nueva normalidad en los $80, $70. Veremos qué pasa. Eh, Creo que tocamos todo. Acá tengo el oro, pero la verdad que no hay mucho para hablar del oro. Una corrección sana, nada de otro mundo. Así que por mi parte yo estaría, Fede, no sé si vos querés bueno, agregar algo más o para alguna que bajo pregunta. el quito de la pantalla el gráfico. Y bueno, nada, para cerrar este episodio, gracias Nico por estar. Muy completo todo. Hablamos de bastante cosas, repasamos y bueno, dimos algunas novedades nuevas. Así que bueno, gracias a todos por estar de ahí de aquel lado, por seguirnos. No se olviden de suscribirse al canal, de darle un me gusta y bueno, eh, nos vemos el episodio que viene con más novedades sobre agro y finanza. Esto fue Algoritmo del Campo. Chau, chau. Nos vemos, chao, chao.